Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Espero que el Señor continúe la buena obra que Dios viene haciendo en cada uno de nosotros. Es muy gratificante estar aquí nuevamente compartiéndoles el mensaje, compartiendo lo que Dios nos ha llamado, ¿sí o no? Que, como dice la Escritura, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es importante. Amén. Bueno, no es fácil servirle al Señor. Todos los que caminamos con Él sabemos que no es nada fácil, pero tampoco es imposible, porque la palabra de Dios dice que lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible, mayormente en aquel que cree. Amén. En aquel que cree, en aquel que confía, en aquel que deposita su esperanza en Dios, Dios se manifestará de una manera poderosa en su vida. Amén. Eso es lo que estamos todos los días buscando, la forma y la manera de que Dios desarrolle en nosotros la fe, ¿cierto? La confianza solamente y plenamente en Él, que es la que el ser humano nos cuesta. Pero nos cuesta, ¿por qué? Porque nosotros buscamos hacer es nuestra voluntad, ¿cierto? Más no la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos guiamos y nos regimos de acuerdo a la Biblia y al pensamiento que Dios tiene en su palabra para cada uno de nosotros, pues se va a cumplir lo que dice la palabra en Mateo 11:28. Mi yugo será fácil y ligera será, ¿qué? Mi carga. Entonces mi carga no la llevo yo, sino la lleva ¿quién? El Señor Jesús. Eso es importante que entendamos para que no desmayemos, sino que sigamos adelante cada día a la meta, al supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, el tema que Dios me ha regalado hoy es muy importante que le pongamos atención, porque de aquí van a salir varios temas. Creo que como Dios en cada enseñanza me desprende para varios temas de una sola palabra, Dios nos ha enseñado que de un solo versículo podemos nosotros hablar muchísimo, ¿cierto? Si nos sentamos y le dedicamos tiempo, porque es un tiempo que hay que dedicarle al Señor. Con esfuerzo, con luchas, con tareas, con trabajos, con ocupaciones, pero que se puede, claro que se puede. Lo podemos a través de Cristo Jesús. Amén. Apúntelo ahí. El tema se llama y se titula Dado por Dios. Es un tema donde yo un día iba, como siempre, en todo momento, voy escuchando la palabra de Dios en audio.
que se llama la Biblia en audio dramatizada, ¿cierto? Es importante porque ahí esto se da o se cumple lo que dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, estaba escuchando yo la Biblia dramatizada, nueva traducción viviente, y vaya sorpresa lo que el Señor me enseña a través de esta carta de 2 de Corintios, donde vamos a trabajar hoy. 2 de Corintios, apúntelo ahí. Capítulo 11, versículo 26. Ahí vamos a basarnos de acuerdo a lo que Dios nos va a enseñar de aquí en adelante. Amén. Y yo cuando iba en la moto escuchando en el audífono la Biblia en audio dramatizada, nueva traducción viviente, Señor me hablaba sobre esta palabra. Leamos, por favor. Acompáñenme. 2 de Corintios, vuelvo y le repito, capítulo 11, versículos 26. Amén. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oído. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Amén. Entonces, como se pudieron dar cuenta, la enseñanza se titula Peligros. De aquí en adelante Dios nos va a enseñar y nos va a instruir y nos va a mostrar el peligro que nosotros día a día estamos viviendo, ¿cierto? Porque son peligros donde quiera que usted esté, donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted se mueva, hay peligros, ¿cierto? Pero esos peligros los vamos a pasar o los vamos a enfrentar en la palabra si nosotros tenemos la mirada puesta en Cristo Jesús. Solo dice Hebreos 12:1. Dice, puesto los ojos, ¿en quién, Miriam? En Cristo Jesús, ¿cierto? Que es el autor y consumador de la fe, ¿cierto? Entonces, cuando mis ojos están puestos en Cristo, yo voy a poder enfrentar ese peligro, ese riesgo que se viene, no solamente por los que yo conozco afuera, ¿cierto? Que sé que estoy expuesto en todo momento, pero nosotros los que caminamos con Dios sabemos que estamos expuestos a peligros más enormes. Y estos peligros los habla Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿cierto? Y que tenemos todos los días al levantarnos, al acostarnos, al ir a la calle, al ir al trabajo, a ir donde tú quieras que vayas, colocarse la armadura. ¿La armadura de quién? La armadura de Dios. Hay una armadura, mi hermano, que debemos todos los días, día y noche, en todo momento, en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica, debemos hacerlo porque nuestra lucha es contra huestes, contra principados, que nos atacan, que nos están bombardeando día tras día en todo momento, no físicamente, sino espiritualmente, entiéndalo, mi amado hermano. Espiritualmente hay una lucha con nuestra mente. Sabemos que
la mente, como nos han enseñado a través de la palabra, tiene 35 estados y mucho más, diría yo, donde tenemos que cada día someterla a la palabra, ¿cierto? Entonces, esos riesgos o peligros, vea lo que me dice esta definición, por favor. Dice, definición de la palabra peligro, oiga muy bien, dice, es una situación que produce un nivel de amenaza. ¿Qué es el peligro? Una situación que usted está viviendo o que usted está a punto de pasar que le va a traer a su vida una amenaza, ¿cierto? Esa amenaza va a ser a la vida suya, a la salud suya, la propiedad o del medio ambiente. Dice, se caracteriza por la viabilidad de ocurrencia de un incidente potencialmente dañino. Entonces, vea lo que nos estamos enfrentando día tras día, a peligros. Acabamos de leer en la cita bíblica de 2 de Corintios 11, 26, donde nos habla de la vida, sobre la vida de un personaje llamado Saulo de Tarso. ¿Cierto? Sabemos que, vuelvo y les digo, los que Dios ha llamado, los que Dios ha elegido, los que Dios ha tocado a la puerta algún día, cualquiera que llegó a su vida, venimos con un propósito de parte de Dios. No venimos solamente a tener unos hijos, unos buenos padres, un buen trabajo, un buen talento, no. Venimos a cumplirle una tarea al Señor, ¿cierto? Una tarea la cual se nos ha encomendado a nosotros la iglesia, a nosotros los seguidores de Cristo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esa es la función y la finalidad de que Dios lo llamó a su vida. Y no fue la excepción el apóstol Pablo cuando Dios lo llama para una misión, ¿cierto? Una vez arranca la misión del apóstol Pablo, empieza el ataque, ¿cierto? Empieza el peligro, empieza el riesgo y todas aquellas cosas que nosotros nos traen a nuestra vida temor y miedo. Pero por eso el apóstol Pablo y Jesús específicamente le dice, instrumento mío escogido me es este, para llevar mi palabra a todas las personas que no conocen a Dios. Especialmente, dice la palabra, los gentiles. Entonces, ¿quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios. Los que no tienen a Dios en su corazón. Los que todavía se preocupan por el qué como, por el qué visto, por el qué veo. Ese es el gentil. Entonces dice la Escritura que el apóstol Pablo empieza su tarea, su misión, y empieza el ataque, empieza el peligro, empieza la batalla que nos habla ahí en 2 de Corintios 11, 26. En camino muchas veces peligro de ríos. Dice en lo que yo escribía por acá, mientras estudiaba, yo decía, Señor, fue tremendo, no fue fácil la tarea del apóstol Pablo, porque él pasó infinitas o infinidades de sufrimientos, más que gozo, ¿cierto? Más que felicidad, fueron sufrimientos, ¿cierto? Si nos vamos ahí a 2 de Corintios 11, 27, vea lo que nos dice. Escuche muy bien. Dice la palabra del Señor así. Dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed,
en muchos ayunos, en frío y en desnudez. O sea, cuando aquí vemos la vida de un personaje que ha sido llamado para una tarea, hermano, podemos ver, podemos analizar que no es fácil, no es sencillo, hermano, los que seguimos, porque tenemos que empezar a negarnos principalmente a nosotros mismos. Así es, hermano, porque una vez usted, como escogido y seleccionado por Dios, empieza la batalla en su familia, ¿cierto? En el entorno familiar donde es el campo de nosotros. ¿Por qué? Porque ahí empieza la batalla de la fe. Yo creo, de acuerdo a lo que me dice Dios, y el otro hermano que no tiene a Dios dentro del ámbito familiar cree en otra cosa. Entonces, ahí viene la lucha, ahí viene la disputa en la fe. Amén. Y como decía el hermano, más impresionante o más difícil se hará cuando nosotros tenemos un concepto, ¿cierto? O sea, porque la gente, como nos han enseñado, no siempre está mirando los cambios. La gente siempre ve el punto negro en la hoja que tú tienes ahí blanca. Siempre está mirando las fallas, los errores y se agarran de ahí. O sea, no ven la transformación, no ven el cambio, sino que se agarran de que es que mi hermano era un peleonero, es que mi hermano era un mentiroso, es que mi hermano era. O sea, siempre está el dedo acusador. Y no es fácil, mi hermano. No es fácil porque, como nos hablaba el hermano, la Biblia dice ahí en Hechos de los Apóstoles que el apóstol Pablo perseguía a cristianos, perseguía a los judíos. Era un perseguidor de la iglesia, ¿cierto? Era un opositor de las cosas de Dios, vea, hermano. Y esos son los que le gusta a Dios. Por eso no se preocupe por el que está allá en su casa, en su familia, el familiar. Entre esa persona sea más dura, entre esa persona sea más difícil de domar, hermano, esa es la persona que le gusta a Dios. Porque de esa roca dura, de esa piedra dura, es donde Dios va a sacar manantiales de vida. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, el apóstol Pablo empieza o emprende su ministerio, ¿cierto? Cuando una vez es llamado por Dios. Entonces, había una confusión entre los judíos, porque este personaje que perseguía a nuestra nación, ahora ya no persigue a mi nación, sino que los evangeliza, ¿cierto? Entonces había una confusión, no sabían si era si era este lado. Entonces, eso es lo que va a pasar en nuestra vida con Dios, hermano. Cuando seguimos al Señor y llevamos una vida, pues, que vivíamos antes no muy buena, no muy grata delante de Dios, entonces la gente va a empezar a murmurar, ¿cierto? Va a empezar a hablar. Vuelvo y les digo, no ven el cambio tuyo, ven el punto negro, lo que usted fue. Entonces nos tiran. Eso es lo que pasaba con el apóstol. Amén. La palabra peligros en el griego, escuche, apúntelo, dice ektetos. Ektetos, peligro en el griego. Y vea lo que dice, arrojar, el peligro, arrojar, peligro, expuesto, escuche muy bien, expuesto a perecer. Entonces, el peligro, ¿a qué nos expone? A perecer, a padecer, a sufrir. Porque una vez usted está en la situación que está, hermano,
no le viene nada a su mente, sino solamente es el miedo, el temor, ¿cierto? La angustia, la incertidumbre de lo que vaya a pasar ante el peligro que usted está viviendo, ¿cierto? Ante la dificultad que usted esté pasando en su casa, en su familia, con sus hijos, en el trabajo, siempre estamos llenos de temores, de miedos. Entonces, hay muchas clases de temores: temor al fracaso, temor a lo futuro, ¿cierto? Temor a emprender algo. O sea, ciertos tipos de temores se desprenden y vea el peligro. Cuando empieza el peligro en la vida de una persona, cuando está expuesta al peligro, lo primero que se desencadena es el miedo, es el temor. Pero para eso tenemos la palabra profética más segura que dice: no temas, yo estoy contigo. Así sea la dificultad más tremenda que usted esté viviendo en su vida, tienes que recordar las palabras que el Señor dijo: no temas, yo te ayudo. Amén. Si usted está viviendo una circunstancia, sea de salud, sea económica, la que sea, siempre recuerde la palabra. Por eso es importante, cuando yo iba escuchando esta palabra, esta carta de Corintios, el Señor me frenó ahí en peligros. Me dijo: vas a exponer esa palabra. Yo le dije: bueno, Señor, usted es el que manda, ¿sí o no? Entonces, por eso es importante que nosotros escuchemos en todo momento la palabra, así no le damos cabida absolutamente a nada, para que la loca, como llaman, de la casa no esté por allá divagando, ¿cierto? Sino que siempre esté la mente ocupada en la palabra de Dios, sometida a la ley de Dios. Y cuando estamos sometidos a la ley de Dios, hermano, venga lo que venga, no lo moverá. Porque torre fuerte, decía la canción que trajeron, ¿qué día? No sé quién. Torre fuerte es el Señor, ¿cierto? Y a ellos acudirán o correrán el justo. ¿Listo? Muy bien, entonces yo analizaba sobre esta carta de Corintios, dice peligro de ríos. Dice acá que la zona costera del mar Mediterráneo tenía temporada de huracanes y lluvias que impedían que el apóstol pudiera ir de un lugar a otro por lo crecido de los ríos. Entonces, siempre se va a interponer el enemigo. No hablemos tanto del enemigo que conocemos como que es el diablo, ¿no? El enemigo que puedes llevar en tu vida, el primero es el miedo. ¿Qué es lo que está impidiendo que tú empieces a emprender esa misión? ¿Cierto? Entonces, esos miedos son los que van a impedir a que yo cruce. Esos huracanes, esas lluvias, son los primeros que se van a levantar en tu vida. ¿Cómo se llama la palabra? Imposibilitación. O sea, cosas que vienen a mi mente y bloquean su cuerpo. Te recuerde que la mente, hermano, dice la palabra que tiene poder. Poder para construir o poder para destruir. ¿Listo? Entonces, la zona costera del mar Mediterráneo tenía temporada de huracanes. Leamos, por favor, Hechos 27. De huracanes y lluvias que impedían que el apóstol, el mensajero, pudiera ir de un lugar a otro por lo crecido de los ríos. Hechos capítulo 27, veamos lo que nos dice. Versículo 1, por favor. Acompáñenme ahí en la lectura. Amén. Dice la palabra de Dios así. Hechos 27, 1 dice: Pablo es enviado a Roma. El primer viaje que emprende Pablo, dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia,
entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio. Aquí está don Julio, de la compañía de Augusta. Versículo 2 del capítulo 27 dice, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Versículo 4 dice, y haciéndonos a la vela desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos que eran contrarios. O sea, aquí tenemos que entender algo, hermano. No lo vea tanto en lo físico, en el viento que usted puede ver allá afuera. ¡Uy, qué viento! No, los vientos en la Biblia tienen una simbología muy importante. Los vientos hacen referencia tanto en el soplo de vida, como también traigo acá, dice, lo sustraía de la simbología que nos dieron acá el librito, ¿se acuerda? El libro de la simbología dice, los vientos significan luchas. ¿Qué fue lo primero que empezó a pasar Pablo? Luchas, ¿cierto? Guerras, conflictos, no físicos, sino espirituales, ¿cierto? Dice que también los vientos hacen referencia o simboliza un animalito que se llama el caballo. También hace referencia a los vientos, ¿cierto? Y entonces, una vez llegaron, dice, a Sotavento de Chipre, los vientos le eran contrarios. El versículo 5 dice, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, escuche muy bien, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros cumplirle la obra al Señor, hermano? Hay algo que nos está impidiendo a nosotros hacer la voluntad de Dios. Pregúnteselo usted ahí en su mente. ¿Qué es lo que está impidiendo en mí que yo no le cumpla, que no vaya a esa misión a la cual se me ha sido encomendada? Y ay de mí si no la hago, dice el Señor. Eso lo dice la palabra. Ay de mí si no la hago. La comisión que me ha sido encomendada. ¿Listo? Tenía una misión el apóstol. Continuemos, que esto está muy importante. Dice, y le impedía el viento. ¿A qué hace referencia el viento? A ver. A las luchas, a las guerras, a los conflictos, a las batallas que tenemos internamente todos los días. Cuando me voy a levantar es una lucha, hermano, es una lucha, es un viento borrascoso, llámese como se llame, porque lo está impidiendo a que usted empiece el día. Gracias a Dios que nos permitió abrir los ojos, pero resulta que es una lucha, ¿cierto? Es una batalla levantarme, esforzarme a ir a la oración, a no despegarnos de ella, porque, hermano, vea la locura que está pasando ahora con grandes pastores, predicadores, cantantes de alabanzas. Están hablando locuras, hermano. ¿Por qué? Porque no hemos ido al pozo, a la fuente.
a recibir mañana, tarde y noche de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros desviamos nuestra mirada, hermano, empezamos a hablar locuras, ¿cierto? Porque tenemos más mundo que la palabra de Dios, y lo que debe estar en el depósito de su corazón se llama la palabra de Dios. Ese es el buen depósito que tú debes de tener en su vida. No tanto los talentos, no tanto el conocimiento humano, la sabiduría humana, sino que aquí lo que cuenta y lo que es importante para tu vida se llama que tú tengas en su corazón, en el depósito, la palabra de Dios. Para que cuando venga la circunstancia, llámese como se llame, que usted esté pasando, tengas un depósito. Exacto, que con solamente eso, pues ellos ya están satisfechos. Y no. Vea, aquí lo que importa es la palabra, hermano. La palabra, porque la palabra te libera, la palabra te sana, la palabra te levanta, la palabra te esfuerza, la palabra te vivifica, la palabra te anima, la palabra te restaura, la palabra hace todo completo, hermano. No hace nada media, la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? Vea, los vientos contrarios son llamados en la Biblia como tribulación. Segundo, tormenta. Fuego, prueba, dificultades, dardos, escuche, del enemigo. ¿Qué dice la palabra en la armadura, Miriam? Sobre todo, tome el escudo de la fe, ¿cierto? Con que podamos apagar todos los dardos del maligno. Todos los días se están enviando dardos a su mente. ¿Y eso para qué va la iglesia? Ese es un dardo. Otra vez a orar, otro dardo. ¿Eso para qué diezma? Otro dardo. ¿Cierto? Infinitos de dardos están viniendo todos los días a mi mente para que yo no le cumpla la voluntad de Dios, mi hermano. ¿Cierto? Entonces, sobre todo el escudo de la fe, hermano, con que podamos apagar esos dardos de fuego del maligno. Dice, son situaciones, consecuencias, decisiones, incluso maldad que van en contra de la estabilidad y en ocasiones del trayecto que tú vas. ¿Cierto? Planes y transcurso que seguimos en Dios todos los días, hermano. Los quiere desbaratar el enemigo. Por eso no se desanime, continúe, siga, porque a su tiempo, dice, hagan siempre, no desmayen ni dejen de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Aquí la situación es no desmayar, ¿cierto? Seguir, continuar, hermano, porque Dios es el que va delante tuyo, no es usted. Mía no es la pelea, la guerra de quién es. De Dios. Amén. Continuamos el versículo 7, dice, impedía el viento que navegáramos a sotavento de Creta frente a Salmón. Versículo 8 dice, del 27 de Hechos, dice, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Dice el versículo 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya, escuchen, peligrosa la navegación, dice, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Versículo 10, diciéndole, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Vea todo lo que empezó a suceder en este emprendimiento de ir y llevar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cierto? Cuando tú en tu vida, entre más quieres servir a Dios, hermano, se le van a presentar huracanes, vientos, tormentas.
se le presenta este por acá, este por acá. O sea, vienen muchos pretextos, excusas, ¿cierto? Si es domingo de culto, yo saco un pretexto o me invitan o hacen. Si usted no está, su corazón, su mente en el Señor, usted facilito se va, ¿cierto? Porque así es, hermano. Entonces, el enemigo va a utilizar formas y maneras para que usted no le cumpla la obra al Señor. Dice el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Vea, hermano, cuando le da más crédito al hombre, ¿cierto? Cuando la gente alaba al hombre y no le dan crédito a la palabra de Dios, hermano, estamos mal. Porque aquí estas personas que echaban a un lado la palabra que Pablo les estaba diciendo, les estaba amonestando. Y vea lo que dice. Dice, estamos en el 11, ¿cierto? Pero lo que Pablo decía, no le daban crédito el piloto y el patrón de la nave. El versículo 12, siendo incómodo el del puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, ¿cierto? Puerto de Creta, ya recuerden, eran puertos allá, puerto de Creta, puerto de Fenice. Dice que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. Entonces, vea todo el proceso, ¿cierto? Estamos viendo el recorrido que hace el apóstol para ir a llevar la preciosa palabra de Dios. Porque, hermano, vea, yo me he dado cuenta especialmente que cuando uno lleva la palabra de Dios, usted lo que lleva en las manos es el tesoro de Dios. Es un tesoro, como dice el mismo Corintios, en vasos de barro para que la excelencia sea de Dios y no de los hombres. Entonces, cada vez que proclamamos la palabra, esto es maravilloso. Esto es precioso porque esto es la palabra que tú hablas, la palabra de Dios que tú enseñas, estás trasladando de las tinieblas a la luz admirable de Cristo a una persona. Con la palabra usted puede edificar la casa, su vida especialmente. Podemos edificarla con la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros predicamos, hablamos la palabra de Dios, estamos edificando vidas. Y esto es maravilloso. Yo siempre le digo, Señor, esto es una responsabilidad, más que responsabilidad, esto es un ministerio muy bonito, ¿cierto? Porque estamos haciendo lo que a Dios le agrada, ¿cierto? Que es que saquemos de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo a las personas que están allá envueltas en sus delitos y pecados, que están allá sin oriente, sin brújula, no tienen una dirección exacta, correcta a dónde ir, porque sus vidas van corriendo rumbo al matadero. El versículo 13 dice, y soplando una brisa del sur, ¿qué pasó? Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Vea, no ensilles el caballo antes de tiempo, ¿cierto? Levaron anclas e iban costeando Creta, porque vea, hermano, cuando tú sales sin la oración, téngalo por seguro que se le va a presentar algo. No salga sin orar, y si sale sin orar, vaya con la mente orando. No se encuadricule como nos enseñaba la hermana, no se encuadricule tanto que tiene que ser ahí en el lugar. Sí, ese es un lugar, un aposento donde tú tienes todos los días esa relación con Dios. Pero donde quiera que tú vayas, vaya orando mentalmente. Uy, Señor, viste un problema, una situación, una riña, ora ahí, en vez de estar uno de chismurri, ¿sí? En su mente vas orando por la situación. Vea, yo les cuento algo. Un día estaba yo acá, sí, vine al culto, ¿cierto?
Vine acá a la casa del Señor y estábamos orando o alabando al Señor. Y yo oí una ambulancia. Yo estaba allá atrás. Y yo dije, Señor, aquí en medio de la alabanza, en medio de la oración, oro por esta personita que está ahí, Señor. No sé lo que le haya pasado, no sé lo que le haya acontecido, Señor, pero oro para que tú la ayudes. Si ha tenido un accidente o la van a recoger o hasta ahora llegaron, Señor, pero ayúdalo. Vea, hermano, uno no sabe el alcance que tiene la oración. Uno no sabe usted por quién está orando. Vea, porque resulta que no sé si cuando se terminó el culto al otro día, me cuenta Rosita que era el hijo de ella, que había tenido el accidente. Y lo guardó Dios, ¿sí o no, Rosita? Rosita es testigo. Que Dios le protegió su vida. Porque uno no sabe, la oración eficaz del justo tiene poder, mi hermano. Tiene mucho poder la oración del justo. Por eso no desmayemos, sigamos orando en la mente, porque el enemigo está como león, ¿qué? Rugiente, buscando a quien devorarse. Entonces, donde quiera que usted vaya orando. Si va para hacer una vuelta, vaya orando. Señor, abre la puerta. Cuando yo voy a algún lugar a pagar un recibo, Señor, vaya haciendo la obra para que cuando yo vaya no encuentre a nadie, sino que yo pase derechito y me rinda más, ¿sí o no? O sea, en todo momento debemos tener esa relación con el Señor. Vea, hermano, y usted va a ver la gloria de Dios. Porque es que es así, de esa manera como se ganan las cosas. Aquí no se ganan con ninguna otra cosa más, se gana es orando, hermano, buscando a Dios, porque Dios es el dueño de todo y Él es el que sabe todo, ¿sí o no? Él es el que conoce su sentarse y su levantarse, ¿cierto? Él es el que conoce su entrada y su salida desde ahora y para siempre, dice el Salmo 121. Y hay otro que puede estar orando por uno, pero no eche de menos la oración, hermano, porque la oración uno no sabe el alcance que vaya o para quien vaya dirigida esa oración. Vea, yo que iba a saber que era el hijo de Rosita, ¿sí o no? Por el cual yo estaba orando ahí en mi mente y diciéndole al Señor, Padre, protéjalo, cuídalo, cuando vaya sorpresa que era el hijo de Rosita, ¿cierto? Puede ser un familiar suyo, un hermano, un vecino, cualquiera, pero la oración tiene poder en Cristo Jesús. Amén. Vea lo que dice mi amado hermano, el siguiente, 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado, ¿cómo se llamaba el viento? Tenía nombre propio, Euroclidón, ¿cierto? Euroclidón se llamaba el viento, y dice aquí lo siguiente. Término griego es Euroclidón, que significa la unión de los vientos. Yo miraba hace unos días atrás, no sé si ustedes lo han visto por la televisión, en las noticias, sobre una embarcación que están haciendo en el buque Gloria, ¿cierto? Aquí en Colombia, o en varios lugares, allá están yendo como para los Estados Unidos. Y están entrenando, están a prueba los de la tripulación, los de la Armada Nacional, ¿cierto? Y se enfrentan, yo veía que le daban un espacio ahí en las noticias para presentar esto que hacen estas personas. Impresionante cómo se tienen que enfrentar a esos vientos huracanados, hermano, que son con velocidades de hasta muchísimos kilómetros, los vientos. No yéndonos mucho atrás, veamos lo que pasó con Cristo Jesús, que ahorita lo vamos a leer. Cuando se presentó esa tempestad, ¿cierto? Y Él estaba en la barca, ¿con quién? Con sus discípulos, hermano. Y estos vientos, el Euroclidón dice, la unión de los vientos. Euros
vientos del sudeste o del este, euros. Y Aquilo, vientos del nordeste. Y describe su curso como este noreste. O sea, aquí se presentan estos dos, el nordeste y el sudeste, y hacen una mezcla. Imagínese usted. Imagínese usted cómo está en ese sitio la batalla, ¿cierto? La lucha. Era lo que yo veía en ese documental o en ese espacio que le dieron para destacar la valentía, ¿cierto? Algunos los entrevistaban y les decían cuál era la experiencia que había tenido, que era maravillosa, pero un poco tensa, decían, un poco difícil, porque se tenían que enfrentar a vientos de un kilometraje impresionante, fuertes vientos, y que tenían que subirse a las velas, empezar a hacer, no sé, amarre, no sé qué hacer para impedir que volteara la tripulación. Y algunos, vean, yo cuando escuchaba a esos muchachos, y eso es lo que yo digo, Dios mío, pero es que la gente no ha entendido que todo es de Dios, ¿cierto? Y que en el momento que usted esté, Dios es el que guarda tu vida, no lo guarda ni la tripulación, ni el compañero, ni el comandante que va ahí dirigiéndolos, porque en todas las palabras que oí de los muchachos no le daban gloria a Dios, ¿cierto? Eso es lo más triste. Por ahí a uno escasito que vi que gracias a Dios, pero ninguno de los otros le dio gloria a Dios, ¿cierto? Que es el que nos guarda, que es el que nos cuida, que es el que no va a permitir que ese viento por ahí me arrase o se caiga la tripulación y ahí nos ahogamos. Porque eso lo estaban haciendo en varios lugares. Ahí vi que lo estaban haciendo en el triángulo de ¿qué? De las Bermudas. Y eso estamos hablando que eso es pesado, ¿yo? Porque ahí es un mover muy fuerte. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Bueno, muy bien. Dice el versículo 15, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Vea, se abandonaron o se entregaron ¿a qué? Al dolor, como dicen por ahí, ¿cierto? Se entregaron a ese viento, ¿cierto? Y dijeron, dejemos que él mire qué hace. Pero mientras tanto, no sabía lo que estaba haciendo el apóstol, estaba orando, ayunando, hermano, ayunando en desvelos para que Dios los guardara y los protegiera. Porque era fuerte la batalla, ¿sí o no? La lucha, el peligro al que ellos estaban enfrentando, hermano, amado de Dios. Dice el versículo 16, dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada ¿qué? Clauda, no Claudia, ¿no? Clauda, con dificultad pudimos recorrer el esquife. Cuando la Biblia habla de esquife, está haciendo referencia a un barco pequeño que ellos utilizan para zarpar, ¿cierto? Como especie de un salvavidas, un esquife pequeño, un barquito pequeño, dice, pudimos recoger el esquife. Versículo 17, y una vez subido a bordo, vean, escuchen, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en el sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva, vean. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. ¿Cuál es esa lucha diaria suya de tempestad, de vientos, de guerra, de tribulación, de luchas? ¿Cuál es, hermano? ¿Con qué la va a combatir, hermano, si no oramos, si no venimos a la congregación? ¿Cómo va a combatir ese problema que usted tiene en su casa? Esos vientos, esas luchas, esos conflictos, ¿cierto? Si no nos alimentamos del pan de vida, tenemos un devocional todas las noches. Así nos quedemos dormidos como anoche. Quedé dormido ahí espichando los audios, mandé como unos 20 audios. Así se quede usted dormido, pero no deje de escuchar la palabra, hermano.
agotado del trabajo, pero así llegué y escuché el mensaje. Cuando me doy cuenta es que por ahí me mandaron, oiga, vea, que está mandando ahí. Se durmió. Y se duerma, pero escuche, porque ahí en medio de ese dormir usted le está alimentando su cerebro. La palabra te va a traer libertad, hermano, te va a traer libertad. Amén. ¿Estamos entendiendo, amado? Dice así, versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido, ¿qué? Toda esperanza. Dice por ahí que la esperanza es lo último que, ¿qué, amado? Que se pierde. Por eso nunca pierdas de vista la esperanza puesta en Dios. Independiente, pase lo que esté pasando en tu vida, hermano, nunca pierdas la esperanza, porque dice la palabra de Dios que la esperanza no nos avergonzará. No nos hará avergonzar el Señor si tú su esperanza la tienes en Cristo Jesús. Amén. Perdida toda esperanza de salvarnos, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta. No escucharon al apóstol, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Hermano, cuando el líder, nosotros no escuchamos, nosotros somos los que perdemos. No es el líder, perdemos nosotros. Por eso dice el Señor: sométase a toda institución humana. A todo lo que Dios ha puesto aquí en la tierra debemos someternos. Porque si no la llevamos, después el que pierde es usted, porque no oyó, no escuchó. ¿Cierto? Por eso sometámonos al líder. Lo que el líder dice es porque Dios se lo ha dicho, se lo ha comunicado para un bienestar de nosotros. No es para un mal, es para un bienestar. ¿Ve? Dice: pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, les dijo el apóstol, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente de la nave. Vean, se pierden las cosas materiales, pero las vidas no se pierden, ¿cierto? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel ¿de quién? De Dios, que acampa sobre los ¿qué? Sobre los que le temen, hermano. De quien soy yo y a quien sirvo. Dijo con propiedad el apóstol, ¿sí o no? Con seguridad la palabra de Dios, a quien sirvo. Diciendo: Pablo, no temas. Vea, en el peligro que tú te encuentres, mi hermano, que es lo que Dios me hablaba, de aquí en adelante me va a enseñar paso a paso sobre lo que quiere decir el peligro a lo que nos enfrentamos todos los días. Y ahí vamos de palabra en palabra, como nos hablaba: peligro de río, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles. Tenemos peligros, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, dice: el ángel de Dios, de quien soy yo y a quien sirvo, diciendo Pablo: no temas, le dijo el ángel, es necesario que comparezcas ante César. ¿Cierto? Era necesario que Pablo pasara estas situaciones, todos esos obstáculos, porque él tenía que comparecer ante el César. ¿Cierto? Tenía que ir allá a cumplir la misión encomendada por Dios. De que toda Asia tenía que conocer el evangelio de Jesucristo. Dice: y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. No se preocupe que no van a haber pérdidas. Era lo que yo le decía ahorita sobre los muchachos que iban en la tripulación en el canal de las noticias. No le daban gloria a Dios, hermano. Y no saben que esto es un
esos vientos es algo espiritual. Cuando cogen esos vientos y soplan, hijo, casi que se parte la nave, se parte el barco, hermano. ¿Qué le pasó al que hizo el Titanic? ¿No se puso a desafiar a Dios? Vea lo que trajo, hermano. Vea, la palabra tiene poder, ¿cierto? Tiene poder para bendecir o maldecir. Y cuando yo hablo una palabra tengo que tener cuidado, porque la palabra que yo emito tiene una profecía, tiene un espíritu. ¿Y qué fue lo que dijo? Ni Dios puede hundirlo, y eso fue lo que sucedió, hermano. Por eso tengamos cuidado. ¿Y qué trajo? Pérdidas humanas, un centenar de pérdidas por la palabra de un hombre. Oigan, podemos construir y podemos derribar. Tenga mucho cuidado. Es lo que yo le decía a alguien, tenga cuidado con lo que usted habla. Tengo cuidado con lo que yo hablo, me ha enseñado el Señor a través de la palabra, ser sabios al hablar. Si usted le decía yo a la persona, si usted le dice a su hijo, es que este chino sí es bruto, ya lo convirtió en bruto. Es que este chino no sirve para nada. Atengas a las consecuencias, porque el chino no va a prosperar, el chino no va a salir adelante. Pilas con las palabras. Amén. El azote del cuerpo, ¿qué es? La lengua. Dice, continuamos. Por tanto, oh varones, tengan ánimo, buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se ha dicho. Con todo es necesario quedemos en alguna isla, venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, dice, la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. O sea, ya iba como que volviéndole los pies o sea, ¿cómo es el dicho? Como que vuelve uno a respirar y dice, Dios mío, como que ya vamos. Ya le vuelve el alma al cuerpo, esa es la palabra. Amén, gracias, hermano. Dice, sospecharon que ya estaban cerca de tierra, porque hay una incertidumbre, un peligro que uno corre, ¿cierto? Dice, y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día, y era de noche. Peligrosísimo más todavía, ¿sí o no? En medio de la oscuridad luchaban, pero es en medio de la oscuridad donde está la lucha, la batalla, hermano. En medio de las tinieblas. Entonces los marineros procuraban huir de la nave, y echando el esquife a la mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, ustedes no pueden ser salvos. No podrán salvaros. No podéis salvarlos, dice. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que velan y permanecen en ayunas sin comer nada. No tanto es el ayunar, el dejar de comer, hermano. Es cortar con toda ligadura de impiedad. Ese es el verdadero ayuno. Amén. Dice, por tanto yo les ruego que coman por su salud. Vea, coma por su salud. Porque en el comer, hermano, está la salud. Si usted no come, muere. Algo que usted no le debe comer, ¿qué pasa? Se muere. Entonces, si Dios creó todo, hizo todo, debemos comer, hermano, porque ahí está el bienestar de nosotros en la salud. Le dijo Pablo, ustedes están sin comer nada, están en ayunas, por tanto yo les ruego que coman por su salud, pues ni a un cabello, escuche, vea, viene la palabra profética a Martín, más segura la que usted debe estar atento, y todos deben estar atentos, porque ni aún ni un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. ¿Eso no lo dice el Señor también?
Una promesa de parte de Dios que ni un cabello de su cabeza va a perecer. Y donde quiera que tú vayas, usted anda como un león confiado. ¿Cierto? Seguro de que nada le va a pasar, a menos de que usted tiente a Dios. Salir a altas horas de la noche cuando no debe hacerlo. ¿Cierto? Pero tenga por seguro que Dios va a guardar tu vida, va a guardar tu alma. Eso me lo dijo Dios un día. Aunque se hayan levantado contra ti para hacerte mal, tenga por cierto que Dios te protegerá. Dios te cuidará. ¿Cuál promesa te ha dado Dios a usted, hermano? Recuérdesela a Dios. Amén. Continuamos, dice, ya vamos terminando. Dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave. ¿Cuántas eran? 276 personas. ¿Cierto? Dice, y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Eso tiene una simbología bastante importante. Echando al trigo al mar. ¿Qué significa, Martín? Echa la palabra de Dios en las personas, porque el mar representa a las personas. Echa la palabra, no descanses tu mano, dice Eclesiastés, en el día ni en la noche, porque a su tiempo segará. ¿Cierto? Entonces echaron el trigo al mar, la palabra la echaron en las personas. ¿Qué debemos lanzar nosotros? La palabra, hermano, para que construya la persona, salga de esos problemas, de esa situación que está pasando, de esa incertidumbre que vive en su familia, donde hay todos los días problemas. Queremos ir. Vea, vecino, vea, amigo, la palabra de Dios dice esto. Porque esa palabra te va a sacar de la situación. Echaron el trigo al mar las personas acá. Aquí lo echaron al mar para aliviar la carga, pero esto tiene una simbología importante. El trigo representa la palabra de Dios y también el mar, las personas. Amén. Vea, hermano, hasta ahora todo lo que Dios nos viene enseñando sobre este solo pasaje. Que si nos sentamos, que si nos esforzamos, Dios va a enseñarnos cosas grandiosas. Y de aquí en adelante, hasta donde Dios me dé la oportunidad, les enseñaré un poco más de esta palabra. Pongámonos de pie y vamos a orar. ¿Qué tal les pareció? Edificante, ¿sí o no? Lo que Dios nos enseña. O sea, no es palabra mía, eso es palabra que Dios le ha traído a su vida para que no se desanime ante el peligro que tú tengas. No temas, yo estoy contigo. Amén. Cerremos nuestros ojos y oremos a Dios. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día, por este tiempo de su palabra, Señor, donde hemos aprendido hoy, Señor, lo importante, Señor. Lo necesario de estar protegidos con la armadura, Señor. Nuestra lucha, hoy nos enseñaste que no es contra carne ni contra sangre, Señor. Nuestra lucha es contra huestes, contra potestades. Ahí pudimos ver las potestades que se levantaron ahí cuando ellos iban arribando, cuando ellos iban emprendiendo la misión, el viaje hacia Roma. Cuando ellos iban de viaje, vea todo lo que se les levantó, hermano. Cuando tú vayas a hacer algo, encomiéndale a Jehová tu camino, porque usted no sabe quién se le va a presentar. El ángel de Jehová acampa sobre los que le temen y nos defiende, dice la palabra. Por eso Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor, a enfrentar esos peligros que vivimos a diario, Señor. Peligros en la calle, peligros en la casa, peligros en el trabajo. Peligros donde quiera que usted vaya, está a la orden del día. Por eso, Dios, ayúdanos siempre a depositar la palabra en nuestro corazón para cuando se presente ese viento huracanado, cuando se presente ese euroclidón, ese viento contrario, Señor, nosotros tengamos la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos, Señor. Y vamos a pasar y vamos a llegar al otro lado del mar, Señor. Vamos a llegar a puerto, Señor, seguro.
Vamos a llegar, Señor, confiados de que tú fuiste quien guardaste nuestra alma. Porque eso dice el Salmo 23. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Porque ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraremos por largos días. Gracias, Dios bueno, Dios grande, Dios precioso, por la palabra dada en esta noche, Señor. He cumplido con lo que tú me colocaste en mi corazón. Colocaste, Señor, como servicio para venir a hablarle a su pueblo, Señor. Hablarle a la iglesia, Señor, para que nos preparemos, para que no tengamos miedo ante el peligro, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Te bendigo, papá, y gracias por ese respaldo, Señor. Cuando nosotros hacemos y la voluntad suya, cuando nosotros colocamos y damos ese primer paso, tú harás el resto, Señor. Tú harás, maravilloso Dios, porque has visto el esfuerzo, has visto el tesón, Señor. Y eso es lo que quiere con cada uno de nosotros, Señor. Cada día que cumplamos su voluntad, buena, agradable y perfecta. Gracias, Padre, te bendecimos por la palabra, Señor. Bendigo a los hermanos que hoy están aquí, que han venido, Señor, esforzados y valientes. Bendígales en gran manera por haber venido, Señor, por haber sido esforzados a venir a recibir el mensaje, Señor. Será de gran bendición para sus vidas. También bendiga a los que están allá en las redes, que se tomaron su tiempo para escuchar el mensaje, escuchar la palabra de vida, Señor. Gracias, Dios, porque tú harás cosas grandes y maravillosas. Nos ayudarás, Señor, en medio del peligro, en medio de la situación por la cual nosotros podamos estar viviendo, Señor. No sé cómo se llame ese viento, no sé cómo se llame esa situación, pero hoy te ponemos en tus manos tu presencia, Señor, nuestra vida. Te ponemos en tus manos nuestro entrar, nuestro salir, ante el peligro que vivimos y en los días en los que nos encontramos últimos, Señor. Guárdanos, danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiados. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre poderoso de Cristo bendecimos a los de Piedecuesta, bendecimos a los de Bogotá, Señor. Allá Yané con todo su grupo, Señor. Bendecimos, Padre, a Astrid y todo su grupo allá, Señor. Bendiga a los de Medellín, Señor, también. A Elina junto con su esposo, también a la hija de la pastora Yuyu. Bendecimos también la iglesia de aquí de Bucaramanga. Bendecimos, Señor, a nuestros pastores Elsa Salas y Luis Pinto, Señor. Bendigo la vida de Cristian y la vida de Nora, Señor. La vida también de Rosita. Guárdanos y cuídanos a todos, Señor. Y danos, Señor, paz en los sueños, tranquilidad. Y danos y nos da la oportunidad mañana de seguir un nuevo día para cumplir su voluntad. En el nombre poderoso de Cristo, llévanos con bien.